Uno de los ángulos muy relevantes para establecer la división vertical de poderes, esto es, la que se suscita entre el nivel federal y el nivel local, sea provincia o municipios, está dado a través de la cláusula, la llamada cláusula de comercio, que es la del 75, inciso 13, que establece el poder del Congreso de regular el comercio internacional y el de las provincias entre sí. Y ahí aparece una amplia fuente de poderes que quedan federalizados y situaciones de superposición, de solapamiento con eventual interferencia con los poderes regulatorios provinciales. Esta es la línea que vamos a explorar en este segmento del curso. Vamos a recordar en este sentido cómo existe en la jurisprudencia consolidada en el siglo XX de la Corte Suprema, lo que se ha dado en llamar la noción integradora u orgánica del término comercio, que está fundada en precedentes del siglo XVIII de la Corte Suprema de los Estados Unidos en tiempos del juez Marshall, y ciertamente ha sido una palanca muy importante de unificación del sistema federal americano la apelación del Congreso Federal a la cláusula de comercio para establecer regulaciones de muy distinta índole. Entonces, en base a esta noción orgánica o integradora, en parte importada de la jurisprudencia norteamericana, el concepto es que haya una unidad del sistema federal y el término comercio no se entiende en el sentido únicamente estricto de intercambio de mercaderías y de circulación de efectos visibles y tangibles, sino también abarca otros tipos de intercambio o circulación ideal y todo lo que afecte conducción de personas, transmisión de telégrafos, teléfonos, ondas, condiciones que hagan a la unidad de mercado a nivel nacional. Al respecto, la Corte suele citar un viejo caso de United River Plate Telephone Compañía Limitada, donde, citando a Cooley, un autor clásico de la jurisprudencia norteamericana, se dice que el derecho de la nación o del Congreso para reglamentar las comunicaciones entre las provincias es tan extenso y absoluto que se convierte en el deber de vigilar que el intercambio entre los estados y la transmisión de ideas por cualquier clase de sistema, desde el correo a caballo hasta la telefonía, no sea obstruida o estorbada de un modo innecesario por la legislación de los estados. Esto aparece citado en varios casos y el primero que vamos a revisar en nuestro recorrido es este de Molinos, Río de la Plata, con provincia de Buenos Aires. Molinos es una gran empresa que, entre otras cosas, tiene frigoríficos. Creo que esto se basaba en el caso del frigorífico Tres Cruces. Y la controversia se suscitaba a propósito de una ley local que imponía un requisito de inscripción de productos de origen animal en tránsito federal. Hay que decir que hay un sistema nacional de control de alimentos que atribuye la competencia de inscripción y control de estos productos de origen animal en tránsito federal al SENASA. Lo que estaba haciendo la provincia era, sin perjuicio de la del SENASA, le requería una inscripción local, provincial. Esta exigencia, dijo la Corte, es inválida, es inconstitucional, porque obstaculiza el tránsito de los productos en cuestión, porque altera e interfiere en la visión de mercado único y afecta así la actividad comercial que cumple la empresa demandante. Existen varios de estos casos que es pertinente que
veamos las diversas aplicaciones. Encontramos más cercano en el tiempo el caso de Colgate-Palmolive, que también tiene una... no se trataba de productos de índole alimentaria, sino de productos domisanitarios, entonces desodorantes y otras cuestiones que también tienen desodorantes desinfectantes. Y la provincia también de Buenos Aires les imponía una registración para su comercialización en la provincia. Lo que dice la Corte, siguiendo la lógica que ya explicamos, es que si se trataba de una actividad interjurisdiccional, las inscripciones y autorizaciones que vengan a obtener las empresas para comercializar estos productos domisanitarios solo pueden quedar alcanzadas por la jurisdicción nacional. En la parte resolutiva, el fallo hace una especie de concesión diciendo, esto se aplica, la inaplicabilidad del sistema local es predicable toda vez que un producto tenga esa autorización nacional. Extremo, dice la Corte, que deja abierta la posibilidad que la disposición local sea aplicada en la órbita territorial que le compete y en ella se mantenga. Si se pudiera dar el caso de una empresa que tuviera operación exclusiva en la provincia de Buenos Aires y no tenga este registro propio del tránsito interjurisdiccional, que es el que da la autoridad nacional, pues bien, esa empresa debería estar, o digamos, podría estar válidamente sometida a la legislación local. Pero esto se trata de una hipótesis con un comercio fuertemente interconectado, casi de laboratorio, porque todos los productos tienen una fuerte vocación de interjurisdiccionalidad en su comercio. La esfera de control de constitucionalidad que habilita la cláusula del comercio, proyectándose sobre la normativa local, tiene una especial incidencia en la evaluación de normas que tienen, en verdad, cierto objetivo proteccionista. Vamos a mencionar algunos casos de esta línea. Uno es el caso de una pesquera, el caso Antonio Barillari, donde la normativa local, de vuelta bonaerense, establecía la imposibilidad del transporte fuera del territorio de productos ictícolas, o sea, frutos del mar, que no hayan sido procesados. Imaginemos que alguien, un pesquero iba al mar, hacía su pesca, solo podía transportarlo fuera de la provincia una vez que allí lo hubiera procesado. No podía transportarlo en el estado en que, digamos, en el mismo estado en que lo hubiera sacado. La idea es generar, por supuesto, cierta encadenamiento de la industria dentro de la propia jurisdicción, con el fin de promover industrias conexas y generar puestos de trabajo, etc. Lo que dijo la Corte es que esto era inconstitucional, porque excede el marco de razonabilidad, imponiendo una exigencia que obra como un freno para la circulación de estos productos, que afecta la libertad de ejercer una industria en la medida en que impide el traslado a otras jurisdicciones provinciales en las que esta empresa había acreditado tener plantas procesadoras. Y la Corte entiende que los medios, esta restricción de no poder transportarlo, establecidos por la normativa local, con el fin de incentivar el procesamiento en territorio provincial, están en pugna con el objetivo perseguido por la Revolución Constitucional, que tiene supremacía de libertad de tráfico de bienes. Esto no solo está en el 75 inciso 13, sino en otras normas constitucionales.
Por ejemplo, el artículo 12 de la Constitución, que también, y la prohibición de aduanas interiores, previenen a las legislaturas provinciales de dictar leyes que discriminen el comercio interior en función de su origen o que beneficien a un Estado provincial respecto a otro o que graven o restrinjan su desenvolvimiento, el desenvolvimiento del comercio, al punto de dificultarlo o impedirlo. La Corte dice en conclusión que es constitucionalmente exigible evitar esas regulaciones defensivas locales, toda vez que admitirlas sería incongruente con el sistema económico interno de mercado único, cuya preservación se encuentra a cargo del Congreso de la Nación. Usamos este caso para ejemplificar la invalidación de estas regulaciones defensivas, pero podemos exhibir que el mismo criterio se aplica en otros fallos también, si se quiere, contemporáneos de la Corte Suprema. Hay un caso de una ley local, que es la ley de la provincia de Misiones, que hacía algo parecido con relación a la yerba mate, no la permitía sacar de la provincia sin haberla procesado allí. Hay un caso que tuvo una invalidación. Esta ley fue objeto de una acción y tuvo una invalidación cautelar, o sea, se decretó la no aplicabilidad bajo el formato de no innovar en un fallo de 2008. Es, desde luego, previo a Barillari y no lo tratamos en detalle porque, como suele suceder en medidas cautelares, su fundamentación es bastante escueta. Pero está claro que el concepto ya estaba en germen desde ese momento. Esta misma ley, la ley provincial, fue finalmente declarada inconstitucional en Navar, Sociedad Anónima, fallo del 2014 que, mutatis mutandis, sabíamos que es otra provincia y otro producto, pero remite expresamente a Barillari. Es un fallo de fines de 2014 donde toma nota que los derechos de trabajar y comerciar libremente, de gozar y transportar los frutos o productos del trabajo y de propiedad, estaban lesionados por esta normativa local. Y a esta misma línea remite un fallo del año siguiente, que es establecimiento de las Marías con Misiones, también sobre yerba mate, declarando inconstitucional la ley local, pero hacemos la salvedad porque aparece mencionado en la causa por parte de la provincia. La Corte no lo toma en consideración, pero nos sirve a nosotros para ilustrar de qué modo la normativa proteccionista finalmente se terminó sancionando, y de un modo válido, pero esta vez por ley del Congreso. Algo como eso sucede con la Ley Nacional 27.114 de erradicación y creación de establecimiento para la instauración de un régimen de envasado en origen de la yerba mate. Esto que la ley provincial exigía, finalmente lo termina exigiendo una ley nacional y en ese sentido, sí, por supuesto es válido. Esto aparece mencionado en la causa con la idea de que debía considerarse que el asunto judiciable había devenido abstracto, cosa que la Corte, sin explicar mucho por qué, no considera y termina replicando o fotocopiando la solución de esta línea de casos que arranca en Barillari y sigue por Navar en su aplicación a la yerba mate. Entonces encontramos aquí como lo que no se puede hacer dentro de una jurisdicción local sí es válidamente posible hacerlo, porque el Congreso es el que tiene, en efecto, la posibilidad de regular el comercio y establecer este tipo de restricciones. También es cierto que este tipo de legislación podría ser objetada y la Corte podría tener otra serie de argumentos, pero por el momento no tenemos jurisprudencia sobre los regímenes de basado en origen sancionados por el Congreso de la Nación.